La infancia de César. Descendiente de la nobilísima familia de los Julios, según se sabe, muy antigua, un linaje que procedía de Anquises y Venus, destacó por su prestación entre los ciudadanos. Velleio Partéculo, principios del siglo I a.C., pues en César hay muchos Marios. Sila. Cayo Julio César nació en el año 13 de julio del año 100 a.C., del calendario actual. El día es seguro, pero sobre el año se cierne una sombra de duda debido a que, casualmente, las secciones iniciales de las biografías de Suetonio y Plutarco se han perdido. Unos cuantos expertos han fechado su nacimiento en el año 102 o 101, pero sus argumentos no han logrado convencer a la mayoría, y el consenso sigue apostando firmemente por el año 100. Por el calendario romano, César nació el tercer día antes del idus de Quintilis, durante el consulado de Cayo Mario y Lucio Valerio, Flaco, que a su vez era el año 644 tras la fundación de la ciudad. Quintilis, el nombre está relacionado con Quintus o Quinto, era el quinto mes del año de la República, que comenzó en marzo. Más adelante, durante la dictadura de César, el mes sería rebautizado Julio en su honor, de ahí el nombre del actual mes. Los idus de Quintilis, como los de marzo, caían en el 15, pero los romanos incluían también ese día cuando contaban hacia atrás o hacia adelante a partir de esas fechas. Los nombres revelaban mucha información sobre la posición de una persona en la sociedad romana. César poseía la tria nómina completa, 3 nombres, de un ciudadano romano. El primer nombre tenía prácticamente la misma función que su equivalente moderno. Identificaba el miembro de una familia y era usado en conversaciones informales. La mayoría de las familias empleaba el mismo praenomen para sus hijos generación tras generación. Tanto el padre como el abuelo de César también llamaban Cayo, al igual seguramente que muchos más primogénicos de este linaje de Julio Césares. El nombre segundo principal, nomen, era el más importante porque era el nombre del linaje o grupo de las familias a las que alguien pertenecía. El tercer nombre, cognomen, especificaba la rama concreta de este agrupamiento más amplio, aunque no todas las familias, ni siquiera entre los aristócratas, contaban con esa distinción. El gran rival de César, Gneo Pompeyo, así como su propio lugarteniente Marco Antonio, pertenecían a familias que no poseían cognomina. Algunos individuos adquirían su sobrenombre adicional, semioficial, que gracias al saludable sentido del humor de los romanos, con frecuencia se adjudicaban a cuenta de su apariencia. El padre de Pompeyo era conocido como Estrabón o el Astrábico, como también su primo lejano de César, Cayo Julio César Estrabón. El nombre de César nunca recibió adendas de este tipo. Cuando era muchacho le pusieron los 3 nombres, pero si hubiera sido una chica, habría sido conocida como la forma femenina del nomen. La tía, las hermanas y la hija de César eran llamadas sencillamente Julia, de la misma manera que cualquier miembro femenino de la rama de Gen Julia. Si una familia tenía más de una hija, en contextos oficiales su nombre aparecía seguido de un número para distinguirlas. Esta disparidad entre los sexos dice mucho sobre el mundo romano. Los hombres, y solo los hombres, podían desempeñar un papel en la vida pública y era importante saber con precisión quién era cada uno de ellos en el competitivo mundo de la política. Las mujeres no tenían papel en la política y no necesitaban una especificación de ese tipo. Los Julios eran patricios, lo que significa que eran miembros de la más antigua clase aristocrática de Roma, que en la primera época de la República había monopolizado el poder, reinando sobre los plebeyos mucho más numerosos. Se sabe poco sobre los 10 o 12 miembros del clan que ganaron las elecciones de las magistraturas superiores en los primeros 2 siglos de la República. A diferencia de otros linajes de patricios de más éxito, los Fabios y los Manlios, al parecer los Julios, no conservaron o acrecentaron los logros de sus ancestros con demasiada eficacia. Varias de estas otras familias continuaron manteniendo un alto grado de influencia en el periodo en el que el control que disfrutaban en exclusiva del poder los patricios comenzaron a debilitarse de forma gradual cuando los plebeyos demandaron más derechos y algunas familias plebeyas de elevada fortuna se introdujeron por la fuerza en la élite dirigente.
A partir del año 342 a.C., uno de los dos cónsules anuales tenía que ser plebeyo. A finales del siglo II, la mayoría de las familias más influyentes entre la élite senatorial eran plebeyos. Quedaron unos pocos honores que seguían estando destinados únicamente a los patricios, a quienes a su vez no les permitía convertirse en tribunos de la plebe. En general, de todos modos, las diferencias entre ambas clases eran mínimas. El mero hecho de ser patricia no garantizaba el éxito político de una familia. No existía ningún proceso de creación de nuevos patricios y a lo largo de los siglos varias familias se extinguieron por completo o fueron cayendo poco a poco en el olvido. Los Julios sobrevivieron, pero poseían escasa prominencia en la vida pública. Un Julio César, el primer nombre que conocemos que tuvo ese cognomen, alcanzó la pretura durante la Segunda Guerra Púnica. Un autor muy posterior afirmó que este Julio había adoptado ese nombre porque había matado al elefante de un enemigo durante el combate y que se trataba de la palabra fenicia para el elefante. Otra historia relata que el nombre significa peludo y que la familia era famosa por el grosor de sus cabellos. Es posible que esa historia era una invención. Lo que sí parece cierto es que, en torno a la misma época, el linaje se dividió en dos ramas distintas, ambas denominadas Julio César, pero registradas en tribus diferentes en el censo. En el año 157 a.C., Lucio Julio César obtuvo el consulado, cargo que ningún otro César ocuparía en el siglo II a.C. No era antepasado de Cayo, sino que descendía de otra rama algo más exitosa de la familia. En los primeros años del siglo I, varios Julio Césares comenzaron a disfrutar de más fortuna en las elecciones. En el año 91 a.C., Sexto Julio César fue cónsul, así como Lucio Julio César en el año 90. El hermano pequeño de este último, Cayo Julio Césares Estrabón, fue edil el mismo año. Una magistratura del rango inferior cuyas responsabilidades incluían la supervisión de los festivales y entretenimientos públicos. Lucio y Cayo pertenecían a la otra rama de la familia y por tanto eran primos lejanos del padre de César. De los dos, Estrabón era muy respetado como uno de los principales oradores de la época, mientras que Sexto Julio César era una especie de misterio. No se sabe con certeza de qué rama de la familia provenía. Es posible incluso que fuera tío de César, el hermano menor o más probablemente mayor de su padre Cayo, pero no hay pruebas concluyentes que lo demuestren y es posible que solo fuera su primo. Aunque el impacto de los Julios en la historia de la República era menor que el de otros clanes, su antigüedad era ampliamente reconocida. Se dice que se habían asentado en Roma en el siglo VII a.C., tras la captura y destrucción de la ciudad vecina de Alba Longa a manos de Tulio Hostilio, el tercer rey de los romanos. No obstante, la asociación con los primeros días de Roma no se inicia con este acontecimiento, ya que la familia sostenía que su nombre derivaba de Julo, el hijo de Eneas, el líder de los desterrados troyanos que se había establecido en Italia tras la caída de Troya. El mismo Eneas era hijo del humano Anquises y la diosa Venus, es decir, que los antepasados de los Julios eran divinos. En aquella época los mitos de tiempos remotos no habían sido cristalizados aún en forma que adoptarían en la era de Augusto, cuando el poeta Virgilio y el historiador Tito Livio narraron las historias con mayor detalle. Incluso Tito Livio reconocería que había versiones discrepantes de la historia de Eneas y sus descendientes. No estaba seguro si había sido Julo u otro Eneas quien fundara Alba Longa y se convirtió en su primer rey, estableciendo la dinastía de la que tiempo después nacería Rea Silva, la madre de Rómulo y Remo. Hay pocos indicios de que a principios del siglo I a.C. hubiera muchos romanos que fueran conscientes de esa posible asociación entre Julios y Rómulo. Por el contrario, la afirmación de que el clan descendía de Venus era muy conocida y lo más probable es que no se tratara de una invención reciente. Suetonio dejó constancia de parte de la oración pronunciada por César en el funeral de su tía en el año 69 a.C. El linaje de mi tía Julia por el lado materno desciende de reyes y por el paterno está vinculado a los dioses inmortales, pues de Anco Marcio proceden los Marcios Reyes, cuyo nombre llevaba su madre, y de Venus de los Julios, de cuya estirpe forma parte nuestra familia. Aúna, pues, en su linaje, la majestad de los reyes, que son los que más poder tienen entre los hombres, y la santidad de los dioses de quienes los propios reyes dependen.
Es evidente que César dio por supuesto que su público no se sorprendería ante tales declaraciones. Algunos estudiosos han señalado que el nombre Rex, más que marcar una conexión con la monarquía, podría derivar de un papel en las ceremonias religiosas de los inicios de la República. Es muy probable que sea cierto, pero este tipo de distinciones seguramente no eran tan claras en el siglo I a.C. Apenas sabemos nada del abuelo de César, Cayo Julio César, pero es muy posible que ocupara una prétura. Su esposa era Marcia, hija de Quinto Marcio Rex, que había sido pretor en el año 144 a.C. Tuvieron al menos 2 hijos, Cayo, el padre de César, y su tía Julia, que se casaría con Cayo Mario. Como hemos visto, tal vez existiera un tercer hijo, Sexto, que llegó a ser cónsul en el año 91 a.C. Cayo emprendió la carrera pública con cierto éxito, logrando una cuestura o bien justo antes o bien justo después del nacimiento de su hijo. Su esposa era Aurelia, que procedía de una célebre familia de nobles plebeyos, pues tanto su padre como su abuelo habían alcanzado el consulado en el año 114 y 119 a.C., respectivamente, y 3 de sus primos, Cayo, Marco y Lucio Aurelio Cota, obtendrían asimismo esas distinciones. Es probable que contraer matrimonio con un miembro de esa familia supusiera una gran ayuda para las perspectivas políticas de Cayo César, pero aún recibirían un impulso mayor cuando su hermana se desposó con Mario. Como ya hemos mencionado, Cayo fue uno de los 10 comisionados encargados de supervisar parte del programa de la colonialización creado por Saturnino para los veteranos de Mario en el año 103 o 100 a.C. En su momento será elegido pretor, pero se desconoce el año en que lo logró y las fechas conjeturadas han oscilado desde el año 92 hasta el 85 a.C. Es más probable que se tratara de la fecha más temprana, ya que el año de magistratura fue seguido por un periodo de gobernador de la provincia de Asia, y lo más probable es que ocupara el puesto en torno al año 91 a.C. Cayo falleció a principios del año 84 a.C., y no podemos saber si sus conexiones le habrían bastado para llevarle hasta el consulado. Si la pretura se desarrolló, en efecto, ya en el año 92 a.C., entonces sin duda habría tenido la suficiente edad para perseguir la magistratura suprema. Y si Sexto César era realmente su hermano, seguro que su éxito electoral en el año 91 a.C. animó a Cayo. Sin embargo, si alguna vez se presentó el consulado, entonces se obvió que fracasó. En última instancia, nuestra documentación sobre la familia de César es tan escasa y confusa que es poco lo que podemos afirmar con total certeza. Aparte de la conclusión generalizada de que la carrera de su padre tuvo un éxito razonable, aunque no espectacular, no podemos decir si sus logros satisfacieron o decepcionaron al propio Cayo y su familia inmediata. Cayo y Aurelia tuvieron 3 hijos, César y 2 hermanas, ambas por supuesto llamadas Julias. Es más posible que hubiera otros hijos que no llegaran a la edad adulta, dado que la tasa de mortalidad infantil era tremendamente elevada en Roma, y desde luego en todo el mundo antiguo, incluso entre la aristocracia. Se dice que Cornelia, la madre de los Gracos, dio a luz a 12 bebés, de los cuales solo 3, Tiberio, Cayo y su hermana Sempronia, sobrevivieron. Es probable que se tratara de un caso excepcional, pero parece que el hecho de que 2 o 3 hijos alcanzaran la madurez era una medida estable. Había excepciones, por lo visto, los Metelos, una noble familia plebeya de considerable fortuna e influencia, había sido especialmente fértiles, y como resultado tuvieron un gran peso en las filas de las magistraturas supremas en los últimos 100 años de la República.